Bienvenidos al curso de operación y mantenimiento de sistemas de gestión de base de datos. En este video veremos los aspectos fundamentales de la gestión eficiente de la base de datos desde la configuración inicial hasta las mejores prácticas del mantenimiento continuo, ya que son el núcleo de la mayoría de las aplicaciones informáticas modernas, desde el sistema de gestión de clientes hasta plataformas de comercio electrónico, ya que almacenan y organizan información crítica para el funcionamiento de estas aplicaciones. Sin embargo, para garantizar un rendimiento óptimo y una disponibilidad continua, es necesario realizar una operación y mantenimiento adecuado de los sistemas de gestión de base de datos. Esto implica una serie de tareas claves que abordaremos en este video, el cual tiene como unidad 4 y tema operación de mantenimiento de base de datos, el cual está impartido por los alumnos Carlos Alberto, Mario y Lucero. Como resumen de la unidad tenemos que se refiere al conjunto de prácticas y procedimientos destinados a operar y mantener de manera efectiva una base de datos. Esto implica la gestión de archivos de registro para la recuperación de datos y el monitoreo y el rendimiento, así como también la comprensión de los modos de operación del SGBD para garantizar la disponibilidad y la seguridad de los datos. En resumen, se trata de asegurar la efectividad operativa, así como la integridad de los datos en el entorno de su base de datos. Tema 4.1. Archivos log del SGBD. Bueno, ¿qué son los archivos log? Bueno, son componentes fundamentales de los sistemas de gestión de base de datos, ya que registran de manera cronológica las operaciones realizadas en la misma base de datos, lo cual incluye inserciones, actualizaciones, eliminaciones y otros eventos importantes. Funciones de los archivos. Existen varios, pero los que yo tomé en cuenta son recuperación de base de datos, replicación y rendimiento. La recuperación vienen siendo cuando existen fallos en el sistema, ya que permiten reproducir las operaciones realizadas en las bases de datos hasta un punto anterior en el tiempo, restaurando así la consistencia de los datos. Replicación. Se utiliza para recopilar datos en entornos distribuidos, ya que registran los cambios realizados en las bases de datos que luego pueden reproducirse en otras instancias de la misma base de datos. Rendimiento. Son adecuados para dimensiones y gestión de los archivos log. Es esencial para evitar cuellos de botella y garantizar un rendimiento óptimo. Tipos de archivos. El redo log son registros que realizan cambios en las bases de datos cada vez que se realiza una transacción. Los cambios se escriben primero en el archivo de registro y luego pasan a la recuperación antes de aplicarse en los archivos de datos. Log registra las operaciones necesarias para deshacer cambios no confirmados en las bases de datos. Es esencial para la consistencia de datos durante las transacciones. Archivelog registra una copia de los archivos redolog que se han archivado. Es utilizado para respaldos y recuperación en situaciones de desastre. Archivos de traza. Estos archivos contienen información detallada sobre operaciones internas del servidor de base de datos, que se generan automáticamente en caso de errores graves, o cuando se activa la generación de trazas para diagnósticos. Archivos de control. Aunque técnicamente no son archivos de registro, los archivos de control son críticos para el funcionamiento de las bases de datos, ya que contienen metadatos importantes sobre la estructura de la base de datos y la ubicación física en el disco. Ahora bien, veremos algunos ejemplos enfocados a estos tipos de archivos, en el cual explicaremos un poco detallados de cómo funciona cada código en SQL, enfocado a cada tipo de archivo, así como también veremos a qué se refiere cada, cada select o código SQL, por así decirlo.
Bueno, ahora sí veremos los ejercicios que tenemos preparados para ustedes. Bueno, el primer select lo que hace es devolver toda la información disponible sobre los archivos del registro de recuperación de la base de datos, el cual VLOG proporciona detalles sobre los redolog, incluido su grupo, hilo, secuencia y tamaño de byte, así como todo lo demás que incluye en él. Pasaremos a correr el código que viene siendo el primer select. Como vemos, aquí nos trae toda la información que engloba o que trae este VLOG. Como vemos aquí, pues nos trae lo que viene siendo el grupo, el read, la secuencia y los bytes, así como todo lo demás. Pasaremos a explicar el segundo select, que viene siendo casi lo mismo, solamente que se limita a seleccionar solo ciertas columnas, como viene siendo grupo, read, secuencia y bytes, de la misma vista que viene siendo VLOG, lo que puede ser útil si solo se necesitan ciertos datos o ciertas informaciones específicas sobre nuestro redolog. Y lo pasaremos a correr también para que veamos lo que nos trae. Y aquí está nuestro código corriendo, el cual solamente nos trae los 4 datos que pedimos. Seguiremos con el segundo, que viene siendo archivelog o archivos de registro archivados. Aquí se consulta la vista de barchivelog, que contiene información sobre los archivos de registro que ya se han sido archivados. Los archivos de registros son copias de seguridad del redolog que se han completado y son almacenados para fines de recuperación. Y aquí un punto muy importante. Si nosotros lo tenemos activado, nos mostrará dicha información y si no, pues no nos mostrará nada. Solamente nos invocará la tabla pero vacía. ¿Y cómo veremos si está activo o no está activo? Bueno, con este select que viene siendo el segundo, el cual nos dice que solo se extrae el modo del registro de la base de datos de la vista B database, lo cual nos indica si la base de datos está configurada para registrar y archivar cambios. Si está archivelog es que sí nos mostrará los datos que están archivados, y si está no archivelog no nos mostrará dichos datos archivados, por lo cual procederemos a correr esta función o este código SQL que viene siendo este código. Lo procedemos a correr y vemos que aquí tenemos desactivado nuestra función, por lo cual nosotros no podemos ver nuestra información que nos traiga el primer select, que es sobre lo que nos trae los archivos. Como vemos, pues no nos trae nada de datos. Se preguntarán cómo se podrá hacer. Bueno, aquí depende de nuestros permisos que tengamos con el servidor, ya que nos permite cambiarlo solamente si tenemos acceso o lo tenemos solamente configurado. A mí no me deja cambiar nada de datos, por lo cual no puedo mostrarle a cierta información que nos trae. Lo tengo por defecto. Aquí sí les falló un poquito. Bueno,
En Arle Log o registro de alertas, veremos que nos trae bueno, aquí la consulta Info procede a obtener detalles específicos sobre el archivo de registro de alertas, también conocido como el registro de alertas. En este archivo se registra eventos importantes y mensajes de error que se pueden requerir en atención. Procedemos a correr este código, el diagtrace, y procedemos a correrlo. Como vemos, aquí solamente nos muestra dónde se encuentra alojada la carpeta, por si queremos ver lo que nos trae dichos mensajes. Porque para entrar en dicha carpeta, pues sí se necesitan varios permisos, pero solamente digamos que aquí nos muestra un poco de lo que se puede hacer o se puede gestionar a partir de código SQL. El segundo select nos dice que se refiere a la consulta específica de nuestra ubicación del archivo de registro de alertas al seleccionar el valor de la columna value para el nombre diagtrace, que viene siendo el cual le pone un nombre o le asigna un nombre con el as, el cual viene requerido de la tabla dialog info o diacinfo cuando el nombre sea el mismo de diagtrace. Procedemos a correr y como vemos igual nos trae dicha carpeta con su información para después poder gestionar a partir de esta dirección. Archivos de traza. Aquí nuestro select nos dice que se busca información sobre el archivo de traza predeterminado en la vista de diacinfo. Los archivos de traza contienen información detallada sobre las actividades y operaciones realizadas en las bases de datos, lo cual puede ser útil para el diagnóstico de problemas. Procedemos a correr nuestro código. Y como ven aquí pues nos trae la dirección, el nombre y el ID. Por si no vieron, el código es el cual nos dice que selecciona todos los campos en la tabla de diacinfo cuando el nombre sea default trace file. Ahora nos pasamos a archivos de control. En archivos de control, el primer select, que viene siendo nos dice que devuelve detalles sobre los archivos de control en la base de datos, los cuales son esenciales para la integridad y la administración de las bases de datos, ya que contienen información crucial sobre su estructura y su configuración. Procedemos a correr el código. Y como vemos aquí nos trae todos los campos que viene siendo status, name,
y recovery, block size, file size y con ID. Como vemos aquí, pues nos trae también la dirección donde se encuentra alojada la carpeta por si queremos gestionar dichos datos. Y por último procedemos a correr el último código, el cual viene siendo la consulta seleccionada de ciertas columnas, como viene siendo el name, el status y el type, así como el isRecovery de la vista B Control Files, lo cual proporciona información más específica sobre los archivos de control como su estado y tipo, así como si son archivos de destinos de recuperación. Y bueno, viendo aquí los datos que nos arroja, vemos el nombre, el status y también el e-recovery. Como vemos aquí, nuestros status pues, son nulos y también nuestros e-recovery son de no, o sea que no nos trae nada. Y bueno, como vemos, pues los archivos log sirven para la gestión y la administración de nuestras bases de datos. Y hasta aquí, pues, nuestro tema, que viene siendo archivos log. Por como lo explicamos, nuestro tema, pues, es solamente de gestionar y administrar dichos archivos que se encuentran en nuestra base de datos para poder recuperarlos. Bueno, continuamos con los modos de operación de un SGBD, alta, baja, recovery y comandos de activación. Como introducción tenemos que los sistemas de gestión de base de datos desempeñan un papel fundamental en la gestión eficiente de datos en entornos informáticos de todo tipo. Estos sistemas son pilares fundamentales en la organización, almacenamiento y recuperación de información, facilitando la toma de decisiones y potenciando la eficiencia operativa en empresas, instituciones académicas y en la vida cotidiana de las personas. Continuamos con el modo de alta, el modo de alta es un sistema de gestión de base de datos, el cual se refiere al proceso de creación de una nueva base de datos durante el proceso que se establecen los parámetros iniciales de la base de datos, como su nombre, ubicación en el sistema de archivos, tamaño inicial, configuraciones de seguridad y otras opciones relevantes. Bueno, tenemos un ejemplo del comando que se utiliza en un sistema gestor base de datos, el cual es el create database, y tenemos el nombre de la base de datos, el cual ya pues se pone dependiendo cómo lo queramos llamar. También tenemos el modo de baja, el modo de baja es un sistema de gestión de base de datos que se refiere al proceso de eliminación de una base de datos existente de manera segura y permanente del sistema. Y también, como podemos observar aquí, tenemos un ejemplo del cual es el comando para eliminar una base de datos en un sistema gestor base de datos, el drop database. Y también aquí tenemos el nombre de la base de datos, el cual ahí vamos a colocar el nombre de nuestra base de datos que vamos a querer eliminar. También tenemos el modo recovery, el modo recovery es un sistema de recuperación en un sistema de gestión de base de datos. Es un proceso crítico que se activa después de un fallo del sistema o una interrupción inesperada para restaurar la base de datos en un estado consistente y recuperar los datos perdidos o dañados. La importancia del modo de recuperación radica en su capacidad para garantizar la integridad y la disponibilidad de los datos, así como para minimizar el impacto de los fallos del sistema en la continuidad del negocio y de la productividad. También aquí tenemos un ejemplo de cómo es el comando, es el recover database, el cual es el comando para recuperar pues una base de datos en un SGBD.
Y bueno, adelante vamos a ver unos ejemplos de cómo funciona y vamos a tratar de ver bien una simulación en Oracle Developer. Bueno, continuamos ahora con los ejemplos de modos de operación alta, baja y recovery, el cual aquí tenemos los comandos, los cuales ya vimos anteriormente. Vamos a utilizar Oracle SQL Developer, pero en esta ocasión vamos a hacer los ejemplos de una manera simulada. Esto porque Oracle SQL Developer no permite como tal correr los comandos o crear las bases de datos como tal, sino que permite hacer conexiones, borrar conexiones y recuperar los datos de una tabla. Entonces vamos a verlo de manera simulada, ya que viene siendo lo mismo y, y pues es cosa de crear, eliminar y recuperar datos. Entonces vamos con el primer modo de operación, el cual es el modo de alta, el cual es el Create Database. Esto lo vamos a simular creando una nueva conexión en nuestra base de datos. Nos vamos a la pestaña de conexiones que está en la parte izquierda. Damos clic en el icono de cruz. Nos va a salir el name. Aquí en este apartado vamos a poner nuestro nombre de nuestra conexión de base de datos, el cual en mi caso le voy a poner BD video. Pues cada quien tiene su usuario y su contraseña, entonces aquí vamos a colocar nuestro usuario, el cual el mío es system, y pues mi contraseña también la voy a colocar. Una vez hecho esto, colocado el usuario, contraseña y el nombre de la conexión de nuestra base de datos, procedemos a dar un clic en conectar. Y listo. Como podemos observar en nuestra parte izquierda, en el menú de conexiones, ya nos aparece la conexión de BD video. Entonces, pues como tal, ya tenemos nuestro modo de alta, el cual fue crear una base de datos. En esta ocasión, simulando, creamos una conexión de base de datos. Ahora viene el segundo modo de operación, el cual es el modo de baja, el cual nos dice que el comando drop database, el cual es eliminar base de datos. Procederemos a eliminar nuestra conexión de base de datos, el BD video. Damos un clic izquierdo, nos aparece este menú, nos dirigimos a la parte de suprimir, el delete. Nos sale una advertencia en un modo de confirmación de supresión. Nos dice la pregunta: ¿seguro que desea suprimir la conexión BD video? Y pues damos que sí. Y como podemos observar en nuestra parte izquierda, igual en el menú de conexiones, nuestra conexión de BD video ha sido borrada. Entonces, como tal, ya tenemos también nuestra simulación de la eliminación de base de datos. Ahora nos queda hacer el último modo de operación, el cual es recuperar datos o recover database. Para esto procederemos a hacer una pequeña simulación con unos datos de una tabla. Como tenemos aquí los datos de esta tabla de empresa, el cual tenemos aquí el nombre de la primera empresa, que es Bimbo. Para esto vamos a ocupar una consulta, el cual nuestra consulta va a traer todos los datos de nuestra tabla empresa. Y aquí tenemos el as of timestamp y el system stamp, el cual esta cláusula es utilizada para especificar un punto en el tiempo pasado del cual deseamos retroceder para realizar nuestra consulta. Aquí tenemos el tiempo, el cual es un intervalo de 1 hora hacia atrás, para que previamente estemos observando los datos que fueron modificados de una tabla. Esto nos sirve mucho si de algún dato llegáramos a cambiar, a eliminar. Entonces podemos observar qué dato fue el que se cambió, por si no tenemos bien ahí recordado. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra consulta para modificar un dato de una tabla. En este caso voy a modificar el nombre
de una empresa, el cual es del ID número 1, en este caso viene siendo Bimbo. Y por ejemplo modifico esa parte, le vamos a poner el nombre de otra empresa, por ejemplo Coca-Cola. Entonces modificamos. Como podemos observar, aquí dice una fila actualizada. Entonces abrimos nuestra tabla para observar los cambios. Y en efecto, como podemos observar, nuestro dato ha cambiado. Entonces, si esto ocurrió de una manera, por así decirlo, accidentalmente, cambiamos un dato que no era y a la hora nos fijamos, ¿no? Entonces tenemos nuestra consulta para observar y de esta manera recuperar el dato perdido, ¿no? En la simulación del modo de recovery, de recuperación de datos. Entonces corremos nuestra consulta para visualizar qué teníamos antes en nuestra tabla, para así hacer la recuperación del dato perdido, digámoslo así. Y como podemos observar corriendo nuestra consulta, el cual dice que nos va a mostrar los datos anteriores de una hora, y vemos aquí que efectivamente nos está trayendo el dato que era Bimbo. Entonces en este ID 1 que ahora tiene Coca-Cola, anteriormente le pertenecía a la empresa Bimbo. Y así es como de manera manual podemos recuperar datos. Entonces ya pues procedemos a cambiar nuestro nombre de la empresa, el cual era Bimbo, como aquí lo tenemos. Corremos modificamos nuestra parte que había sido cambiada, damos un clic, se actualiza la fila, volvemos a correr nuestra tabla para ver nuestra tabla, la consulta para ver nuestra tabla, y como podemos observar, aquí ya ha sido corregido el dato. Entonces de esta manera hacemos la simulación del modo de Recover Database o el modo de Recovery. Y así es como finalizamos nuestros modos de operación de alta, baja y recovery. Bueno, compañeros, yo les vengo a hablar sobre los índices, reorganización y reconstrucción. Para ello tenemos la definición de índices. Esto dice que es un proceso para construir una estructura de datos que acelere la recuperación de filas específicas de una tabla de una base de datos. En Oracle almacena información adicional sobre los datos, las columnas indexadas, lo que permite localizar rápidamente las filas relevantes sin tener que escanear toda la tabla. Se recomienda crear índices en columnas utilizadas con frecuencia en condiciones where, orden B o group B, o con alta selectividad para mejorar el rendimiento de sus consultas. Como podemos ver en esta sintaxis, donde nos dicen que para crear un índice se utiliza el create index, ya que esta es una declaración que nos va a indicar que se va a crear un nuevo índice en nuestra base de datos. De ahí ponemos un nombre que le queremos poner a nuestro índice al que vamos a crear. Esto debe ser un nombre único para el índice, ya que esto permitirá referenciarse el índice más tarde si se necesita modificar o eliminar. De ahí tenemos el on con el nombre de la tabla que se va a crear el índice. De ahí tenemos la columna 1 y columna 2, ya que aquí se enumeran las columnas de la tabla a las que se desea crear el índice. Se puede especificar una o más columnas separadas por coma. Y pues este código crea un índice en una tabla de Oracle en las columnas especificadas, lo que hace que mejore su rendimiento de consultas. Utiliza columnas en condiciones where, orden B y group B. De ahí tenemos la reorganización de un índice.
Para esto dice que es un proceso para optimizar el rendimiento del índice al reorganizar las páginas de datos. Esto se hace para minimizar la fragmentación y mejorar la eficiencia de acceso de los datos. Sus beneficios ya sea que incluyen buenos rendimientos de consulta y reducción en la fragmentación. Se recomienda reorganizar índices que se utilizan muchos y tienen alta fragmentación, especialmente después de cambios significativos en los datos. Se puede hacer mediante el comando alter index, reorganice o el paquete de BMS index. Bueno, aquí tenemos otra sintaxis al que se pone alter index con el nombre del índice que creamos con ya sea que lo ponemos con el reorganice o rebuild, ya que es utilizada para reconstruir el índice, lo que hace que lo reorganice. El alter index pues se usa para realizar los cambios en la estructura de un índice existente en nuestra base de datos. De ahí el nombre del índice, pues especificamos el nombre al que pusimos para poder reconstruirlo. Y ya sé que el rebuild, si ocupamos, pues indica dónde se desea reconstruir esa operación, ya que lo elimina y luego vuelve a construirlo, lo que es similar a, bueno, es la reorganización. De ahí tenemos la reconstrucción de índice, donde nos dice que es el proceso de crear un nuevo índice desde cero utilizando los datos actuales de nuestra tabla. Esto ayuda a eliminar la fragmentación tanto interna como externa que puede degradar el rendimiento de las consultas. Se recomienda reconstruir un índice cuando haya alto grado de fragmentación, alguna sospecha de corrupción de índice o si hay una degradación significativa en el rendimiento de las consultas relacionadas de ese índice. Tenemos aquí también otra forma, bueno, el ejemplo de cómo reconstruir el índice con el alter index nombre index rebuild, donde nos dice que se utiliza para reconstruir un índice llamado IDX nombre índice. Cuando se ejecuta este código o esta instrucción, lo que hace Oracle es eliminar el índice existente con el nombre especificado, que en este caso pues es IDX nombre índice. Este proceso es similar a la reorganización del índice y puede ser útil para eliminar la fragmentación y mejorar el rendimiento del índice. Y bueno, voy a hablar sobre mis ejemplos de creación de un índice, reorganizarlo y reconstruirlo mediante mis datos que tengo en Oracle. Bueno, aquí tengo que para crear un índice, pues lo que hice, el primer código, que es create index con IDX promotores empresa, FK, o promotores ID empresa. Bueno, aquí creo un nuevo índice al que le puse como nombre IDX promotores empresa FK, que está en la tabla promotores y utilizo la columna ID empresa. Esto hará que se acelere la búsqueda de registros en la tabla promotores que se base en las columnas de ID empresa. Y pues de ahí nos muestra al momento de correr que fue creado y nos muestra la tabla donde aparece nuestro nombre de índice que sí fue creado.
Para reorganizar un índice, bueno, aquí tengo que ocupar el alter index con el nombre de mi índice y ocupé rebuild. Esto hace que reorganice el índice llamado IDX Promotores Empresa FK, aunque implica eliminar y volver a crear el índice. El propósito principal de esto es reorganizar las páginas de datos para mejorar su rendimiento. De ahí nos aparece que el index fue alterado, o sea que sí fue hecho, y ya nos muestra la tabla de que sí fue creado. De ahí tenemos la reconstrucción de un índice. Lo que aquí hacemos es poner la instrucción alter index IDX promotores empresa FK para reconstruirlo, lo que implica eliminar el índice existente y crear un nuevo desde cero, utilizando los datos actuales de la tabla que ya teníamos, que tenemos. Esta reconstrucción del índice es una forma de reorganizarlo para mejorar el rendimiento. Y lo que nos muestra pues es la tabla de la reconstrucción de nuestro índice, ya que al momento de ejecutarlo pues busca el esquema del usuario actual de todas las tablas que tiene el nombre, y esta consulta devuelve información sobre las tablas que coinciden con ese nombre en el esquema de nuestro usuario. Y bueno, tendría como conclusión que pues los índices pues son estructuras de datos utilizadas para mejorar el rendimiento de consultas en bases de datos, ya que hace que las búsquedas sean más rápidas y garantiza un rendimiento en las consultas y mantiene la integridad de los datos, ya que estos procesos deben realizarse con cuidado, ya que pueden afectar al rendimiento también del sistema durante su ejecución. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención prestada.